A las 6:24 de la mañana de este miércoles ha entrado la estación de verano como tal, aunque en lo meteorológico llevamos sufriendo sus rigores desde hace más de una semana. Y pese a estos calores, los enfermos, familiares y trabajadores del Hospital de Mérida están sufriendo aún más las consecuencias de esta ola que estamos padeciendo. Y todo parece ser que o por una mala previsión en el manejo de los tiempos para restituir elementos técnicos en unas torres de refrigeración del Hospital de Mérida, o por circunstancias, sean cuales sean, que han deteriorado en la refrigeración del mismo. Vamos a hablar de este tema, pero también de otros, porque la jornada ha venido cargada de noticias de interés que pasaremos por el filtro de la opinión de nuestros picoteros de los miércoles. Buenas noches, bienvenidos a este espacio que intenta ofrecerles diferentes visiones de lo que sucede a nuestro alrededor. Hoy nos acompañan Domingo Hidalgo. Buenas noches, ¿cómo estás? Paz y bien, pues muy buena, aquí hartándonos de calor hasta por el carnet de identidad. 6 días seguidos en alerta naranja en las Vegas del Guadianas. Bueno, nada nuevo bajo el sol. Esto ya lo hemos vivido en los últimos 25 años 3 veces. O sea, nada. Yo recuerdo junio con frío, hablando de frío y agua, y esto, lo normal es esto. Igual que lo normal incluso en invierno que haga frío. ¿Y las tormentas de San Antonio? Claro. Antonio Vélez, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, yo soy un verano adicto, a veces me arrepiento, pero no puedo evitarlo. El problema son las noches, y en cierto modo yo tengo muchos recuerdos de infancia de haber dormido en las eras de familiares, en las eras donde se tiraba el trillo a mano, se aventaba. Al raso. Sí, en muchos sitios de San Juan, de los Pérez Vinagre, de la Cruz Vinagre, perdón, del vivero, en fin, yo recuerdo y de ese crío. Ese fresquito mañanero al amanecer, eso sí. Pero refrescaba, y me acuerdo de haber pasado noche en la calle con las comadres, viendo a las comadres, los críos jugando, en las calles arboladas del centro, se sentaba la gente, estaba al fresco, y hacía calor. Entonces, no corría el plan Badajoz como ahora con su regadío. Pero curiosamente mi padre, que era muy charquero, era muy proserpinero, pues decía siempre que el frío de Proserpina era consecuencia del juego de los aires en las vaguadas. Y tenía razón, mi madre le decía, no, tienes razón, Antonio, y tal, pero al final tenía razón porque cuando secamos Proserpina, cuando se eutrofizó, a finales de los 80, primeros de los 90, pues el aire con Proserpina vacía, por las vaguadas circulaba el aire y hacía fresco. Esto de los aires, de los frescos y de los... es muy complicado. Lo que hay que poner son muchos árboles. En cualquier caso, lo que sí se ha perdido es la vieja costumbre vecinal de sacar la silla a la puerta de la calle y montar esas charlas vecinales, ¿no? Esas reuniones improvisadas. Paso están las terrazas que impiden el paso a los peatones y que el poderío absoluto de la hostelería. El overbooking de la hospedería, que me parece muy bien, pero hombre, que dejen pasar a los peatones, ¿no? Que aunque paguen impuestos, también los viandantes tienen derecho. Es que ha sido una invasión. A raíz del no fumar dentro, se puede fumar fuera y se han convertido, vamos, el que alquile un pequeño cuchitril, si tiene una buena terraza, fijaros, sin ir más lejos, qué buena terraza puede poner el de la estación de autobuses municipal, ahí en La Loba. Pequeño bar y gran terraza. Me parece muy bien. Juan Viera, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues también nada. Asolado, ¿no? Sí, pero bueno, hay que tener un poquito de... Verano ya, ahora ya sí estamos en verano. Hay que tener un poquito de confianza en que dentro de unos días bajan las temperaturas y bueno, y no... saldremos un poco a refrescar un del agobio, bajarán las temperaturas a 30 grados, 32 y tal, y bueno, y saldremos, nos refrescaremos un poquito, más por las noches. Y Antonio podrá disfrutarlo más. Bueno, hay que tomar y hay que recomendar tomar muchos líquidos, mucha agua, sobre todo a las personas mayores y a los niños menores, sobre todo de 4 años. Ayer conocimos que tuvo que ser ingresado un chaval de 38 años en Barbaño, en Badajoz, precisamente como consecuencia de un golpe de calor. Vamos a hablar precisamente de este tema porque el concejal del Partido Popular de la capital extremeña, Juan Carlos Perdigón, ha pedido al equipo de gobierno que denuncie ante la Consejería de Salud la falta de aire acondicionado que sufre la primera planta del Hospital de Mérida desde principios de junio debido a las obras que se llevan a cabo en el sistema de refrigeración y que continuarán hasta la próxima semana. Los usuarios se quejan de las malas condiciones que están viviendo enfermos,
y sus familiares en las habitaciones, también los trabajadores. Algunos llevan incluso su propio ventilador para paliar las altas temperaturas que estamos viviendo durante estos días. Desde la Gerencia del Área de Salud de Mérida explican que ante la necesidad de reparar una de las torres de refrigeración del hospital, se puso en marcha el pasado marzo el procedimiento de contratación preceptivo consistente en la fabricación de 2 compresores y condensadores con un presupuesto de 90.000 euros. A esta denuncia del PP se une también Podemos Mérida, que en la jornada de este martes se personaron en el hospital para conocer de cerca el problema y mantener una reunión con el gerente del área de salud, Juan Carlos Escudero, quien reconoció que en los últimos 8 años ha habido falta de mantenimiento del sistema de climatización del hospital. De las 9 torres de refrigeración, según la nota de Podemos, con las que cuenta estas instalaciones, solo funcionan 3, insuficientes, dicen, para alcanzar las condiciones mínimas de refrigeración en las mismas. Antonio. Bueno, aquí hay que poner en el centro de la cuestión un hecho que es el verdaderamente problemático y que hay que resolver, que son los enfermos. Es decir, las condiciones que ha habido, ese es el elemento central, no un enfrentamiento político. Y es lo que yo critico, en cierto modo, amablemente, porque además, curiosamente, con Carlos Pericón siempre me ha llevado muy bien, le tengo estima. Pero creo que el centro de la historia es cómo todos pueden arrimar el hombro para buscar alternativas. Y hay unas instalaciones que tienen una garantía. Habrá unas vías alternativas de poner unos evaporadores, algo que permita una acción inmediata de urgencia. Creo que esa es la cuestión, no decir, bueno, a ver si criticamos duramente al poder, pero no vamos a esperar que, dicho entre comillas y por supuesto con todo respeto, que vaya a haber fallecimientos por esa cuestión. Pero evidentemente personas que están en una situación complicada no pueden estar además en un edificio alto tal, de hormigón, con unas condiciones que, hombre, que sí, ha hecho noches con 30 y tantos grados, absolutamente inaceptable. Es decir, la cuestión ahí tenía que haber sido una especie de colaboración, de planteamiento de crisis compartida, porque eso es un elemento transversal. Ahí habrá personas que voten al PP, que voten al PSOE, que voten a Podemos, y eso se tenía que haber puesto encima de la mesa como elemento de urgencia, como elemento de emergencia. Incluso a quien tenga que hacer, se llame Juan Carlos Escudero, se llame quien sea, tiene que plantear esa vía de emergencia. Porque hay una evidencia incuestionable, que son los enfermos que están allí, dichos, ubicados, almacenados, situados. Y eso, claro, eso es una tragedia. Tragedia que, por otra parte, vamos, es inhumano. Es inhumano. Tenemos el elemento de Portugal, la terrible historia que ha pasado en Portugal. Bueno, yo me siento, sinceramente, muy orgulloso, con unos gobiernos o con otros, que los sistemas de emergencia en España, en general, precisamente porque el juego histórico de la agresividad del fuego en espacios arbolados, en pino, con elementos resinosos, etcétera, etcétera, han al final creado una estructura. Yo de eso me siento muy orgulloso, porque en España no existen las mismas condiciones, la falta de medios que pueden haber existido y que existen en Portugal. Por lo tanto, en el juego trasladado a esta cuestión, hablemos de una cuestión humana. Quizás la oposición, que en este aspecto no ha sabido ser oposición, en mi humilde opinión, no había que tener la responsabilidad al gobierno, a la gerencia, que corresponda, se tenía que haber planteado cuestiones de emergencia. De emergencia. Hoy hemos preguntado precisamente al alcalde sobre este hecho, a ver si conocían más datos, y ha dicho que es normal que se estropeen este tipo de aparatos porque son antiguos. Y de hecho dice que la previsión sí estaba, porque desde marzo se licitó el arreglo de estas torres de refrigeración. Pero estos elementos, al parecer, compresores, etcétera, tienen que fabricarlos especialmente para estos sistemas debido a su antigüedad. Es lo que ha dicho. A ver, Domingo. Antonio alcalde, no estoy de acuerdo en que la oposición está para denunciarlo. No se ve que se haya sido una denuncia ni por unos ni por otros, ni por Podemos ni por Partido Popular hayan pedido la dimisión de nadie. Simplemente se ha puesto en conocimiento. Yo no sabía que ocurría esto. O sea, los medios de comunicación, yo no me ha parecido leerlo en ningún medio de comunicación escrito, ni, aunque los oigo poco, tampoco los he oído. Eso te pasa porque no ves con frecuencia televisión extremeña. Anoche lo dimos nosotros. Claro, porque efectivamente, por eso lo ha sacado como tema, claro. Mi querido Fran, tanda al chivatazo, porque desde luego el gobierno municipal ni el autonómico van a dar una rueda de prensa para decir, oye,
que el Hospital de Mérida no tiene aire acondicionado, ni el consejero de Sanidad va a salir, ni Juan Carlos Escudero va a salir para decir que no hay aire acondicionado. Esto se ha propalado por el boca a boca, por los afectados, que son naturalmente los enfermos, como tú bien has dicho, pero también son los médicos, son los ATS, son los celadores y son los propios personal que trabaja administrativo también y de mantenimiento que trabaja en el propio hospital. Tengamos en cuenta que el Hospital de Mérida es, entre comillas, la mayor empresa de Mérida, donde hay más trabajadores. Y naturalmente esos trabajadores, directa o indirectamente, es para dar un servicio público de sanidad a unas personas que nos podamos poner enfermas, de lo cual nadie está libre. Todos somos candidatos a pasar por el hospital de una manera o de otra, como enfermos o como acompañantes. Pero hombre, esto no se trata de un accidente, de algo repentino, de algo que haya ocurrido como por una causa de fuerza mayor, por un caso fortuito. No, no, no. Lo reconoce Juan Carlos Escudero. Durante los últimos 8 años no ha habido mantenimiento. Es decir, los 2 últimos años de Guillermo Fernández Vara, según dice Juan Carlos Escudero, los 4 años de Monago y los actuales ya 2 años de Fernández Vara, no ha habido mantenimiento. Esto está claro que ha habido una falta de previsión absoluta. ¿Por qué? Por no hacer gastos. Y después, y termino, si desde marzo se está así, hombre, la ley de contratos prevé salidas legales como para haber hecho una contratación de urgencia o haber hecho algo. O sea, esto no se tiene en pie. Esta ha sido falta de previsión por la razón que sea. Porque como nunca ocurren las cosas y vamos tirando con 4 torres, de las 9 que hay, con 4, con 5, siempre hay alguna estropeada, pues pasa esto, claro. Juan. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está comentando Domingo. Por lo que veo, dice que de las 9 torres de refrigeración con la que cuentan las instalaciones, solo funcionan 3. Eso quiere decir que de alguna manera eso se ha dejado olvidado y como el problema no se ha planteado y como hemos ido tirando medio regular, pues nada, para adelante, poco a poco y tal y cual. ¿Qué ocurre cuando llega una situación en donde la naturaleza muestra su extremo comportamiento, como es el caso de estas altas temperaturas, ¿no? Pues llega el problema de que no se ha previsto la solución y entonces nos encontramos con el tortazo total, ¿no? En definitiva, que además de eso, si en marzo, en vista de la previsión de los problemas que podían acontecer, en marzo se contrata la fabricación de 2 compresores y condensadores, ¿por qué esos condensadores y esos compresores, deben ser de un carácter especial? No lo entiendo. Por antigüedad, que no se fabrican, vamos. Los repuestos no se fabrican y tienen que fabricar especialmente esos elementos para estas torres. ¿Y no hay elementos capaces de sustituir en la tecnología actual a ese tipo de elementos? Sí. Yo creo que efectivamente, creo que es un problema que ocurre en muchos sectores, no solamente en la cuestión de la sanidad y en los hospitales, sino en otros aspectos de la sociedad y de los servicios públicos, en donde la falta de previsión, cuando llegan situaciones extremas de este tipo, pues pueden con nosotros, ¿no? Y además de plantear el problema en sí, muy delicadas, ¿no? Como son un hospital, nada más y nada menos. Claro, pero que vamos, que también está ocurriendo en problemas en el sector educativo y en otros sectores laborales también, ¿no? Debido a que precisamente hemos tenido un mes de junio con unas temperaturas, como estamos viendo, elevadísimas y que crean una serie de problemas a los cuales hay que hacer frente. Y si no hay prevención, no solamente ya con elementos técnicos, sino con elementos de carácter organizativo, las consecuencias son exponencialmente mucho mayores que si hubiese una organización o si hubiese una prevención de lo que podría ocurrir con ese tipo de situaciones extremas por parte de la naturaleza, ¿no? Bueno, hay edificios públicos con muchos problemas de reflexión, quizás por la falta de inversión, efectivamente, en el mantenimiento de las mismas, ¿no? El Centro Cultural Alcazaba mismo, la tercera planta no tiene... Pero no es lo mismo la tercera planta del Centro Cultural Alcazaba que la primera planta del Hospital de Mérida, ¿no? Donde en la primera planta, si las cosas no han cambiado desde mi época, está maternidad, y ahí están los bebés recién nacidos. De la alegría. Efectivamente, ¿no?
No, yo sencillamente es que no quiero quedar mal sabor respecto de una cuestión que yo creo que es transversal. ¿En qué medida? Hombre, primero porque en relación a lo que me contestaba Domingo, yo este planteamiento lo he escuchado en la calle respecto de una oposición que ha querido ser más oposición que elemento transversal, colaborador y forzador de una solución. ¿De una solución? ¿Sobre qué? Sobre un factor de emergencia. Hombre, y hablo de una persona que yo le tengo mucho afecto a Perdigón, de verdad. A otros no puedo decir lo mismo porque tampoco me lo tendrán a mí. Yo sé que hay un respeto y un afecto mutuo. Yo no lo voy a... Porque estamos en ciudades pequeñas donde todo el mundo sabe los afectos y los desafectos. Pero que no se trata tampoco de atacar ahí. Y algunos me dicen que también la oposición no ha tenido tampoco altura de entrar con este tema como tirando del conjunto. Hombre, ¿cómo no? No se puede hacer de este tema tampoco, en orden a lo que se ha introducido aquí, ni un fatalismo masoquista. No, la sanidad es un factor, la salud es un factor vital y el elemento hospitalario mucho más, porque todos los que pagamos impuestos respecto a gente que a lo mejor no somos hipocondríacos y no utilizamos los servicios sabemos perfectamente que pagamos los impuestos para situaciones límite. Y aquí ha habido una situación límite. Es decir, y sabemos también perfectamente que en los conductos y en los conductores del sistema de aire acondicionado perviven un elemento fatal que es la legionela. Que produce mortandad, Domingo Hidalgo. Y este es un tema preocupante. Y yo no creo que aquí tenga que salvarse nadie respecto de una obligación en la que, efectivamente, existiendo esa casuística de circunstancias de avería, estamos de acuerdo. Pero ¿por qué no puede haber un sistema que permita una planificación previa de mucha más entidad, un sistema de emergencia que propiciara una posibilidad de salvar ese tema o introducir elementos portátiles para salvar la situación? Porque eso lo hemos hecho desde las instituciones públicas. Y en un tema, no plantear desde el simplismo de que el fatalismo no, porque también tenemos un factor que se llama legionela y ha habido muertes. Entonces, vuelvo a decir, creo que es muy inhumano que los enfermos puedan entrar ese tema, lo haya hecho el PP o el PSOE, quien sea, y esos temas deben servir para prever situaciones próximas. Venga, muy rápido, Domingo. Hombre, aquí está claro que ha habido un fallo de mantenimiento durante más de un lustro. Partamos de esa base. Entre todos la mataron y ella sola se murió. Y yo ya desde aquí lanzo algo que tiene que haber. Y es, bueno, la oposición está para poner en conocimiento, llamémosle denunciar y dar traslado a la opinión pública de lo que ocurra. Va de suyo. Y nos encontramos, y yo lo lanzo aquí, que pueda ocurrir, que está ocurriendo en Andalucía, porque esto que está ocurriendo en este hospital de Mérida está ocurriendo en el hospital, creo que es Virgen del Rocío, Macarena, en Sevilla. O sea, que no es algo nuevo, está ocurriendo. Es cierto. Porque la falta de previsión es general, pues porque no hay dinero para los mantenimientos, que cuestan caros. Pero es que hay otro grave problema, y es, habrá que plantearse en esta sociedad del bienestar la instalación en determinadas aulas, porque no todas son iguales, hay unas que están en planta baja, otras pueden estar en planta alta, de los colegios, de las escuelas, de los institutos, la necesidad de instalar aparatos de aire acondicionado, porque tú has dado clase, Juan, y no es lo mismo en un instituto o en un colegio concertado una planta baja que un tercero o un segundo, un sitio donde da el sol y donde no. Entonces, en determinadas aulas, ¿no será conveniente poner aparatos de aire acondicionado para que ir a clase no sea una enfermedad? Sí, bueno, yo creo que si nos vamos al sector educativo se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Porque cuando llegan situaciones de este tipo, sobre todo en el mes de junio, a primeros de septiembre, cuando comienzan las clases, el 13 de septiembre, pueden ser algunos días, y aquí normalmente en esta época siempre ha habido algunos días. Yo recuerdo que nosotros cambiábamos de clase a los alumnos de cierta zona, ¿no? Pero se han modificado los horarios. Sí. Mi hija pequeña hoy no ha ido ya a clase. Que, y la mayor a las 11 de la mañana acaba porque es insoportable. Se pueden tomar ciertas medidas. Por ejemplo, antiguamente, cuando el horario estaba partido, recordar que las clases terminaban por la mañana a las 12 o a la 1 y por la tarde no había clase durante el mes de junio. Entonces, hay medidas de organización de los horarios. Por ejemplo, también pueden comenzar antes
las clases de tal manera que las aulas infantiles en este periodo de tiempo no serían necesarias, porque si comienzan las clases a las 8 de la mañana, hay ahí también y terminan antes, en vez de a las 2, pues terminan a las 12:30, hay un aprovechamiento, ¿no? O sea, yo creo que independientemente de que en ciertas aulas se pudieran poner aparatos de aire acondicionado, pero claro, eso hay que tener mucho cuidado con eso también, porque el coste económico y el mantenimiento, la potencia eléctrica hay que cambiarla, hay que cambiar la instalación eléctrica, la factura eléctrica. Bueno, también se tuvo que cambiar cuando se midieron los ordenadores. Hay una serie de factores, ¿no? Y estudiar cada centro, qué posibilidades hay de cambios de esto y de lo otro. Y también a la hora de la construcción, porque no es lo mismo construir centros como se han estado construyendo hasta ahora, en donde los arquitectos, con el consentimiento, lógicamente, de la dirección política, decían amplios ventanales y amplios techos de cristal. Que eso el efecto invernadero. Entonces, claro, todo ese replanteamiento arquitectónico eso también en La Rioja, en País Vasco, todavía. habría que replanteárselo. Lo mismo que no es igual hacer unas paredes de 4 centímetros, ¿no? Deprisa y corriendo, como he conocido yo en ciertas construcciones que se han hecho, o bien hacer paredes de cierta anchura y con cierto aislamiento. Exactamente, ¿no? Son cuestiones distintas. Sí, porque climatización no es solamente los aparatos, por ni eso la digo, calefacción ni el aire. Son toda una serie de factores. Aislantes, ventanas, cámaras, efectivamente. Todo eso es en previsión de ese efecto de subida de temperatura con la que Domingo no está de acuerdo, de cambio climático, pues en previsión de ese efecto de cambio climático... Ni Donald Trump. Ni Donald Trump, habría que... Eso coincide él conmigo, sí. A ver, tantos millones que están silenciados. A ver qué tenemos que hablar. Entonces, en previsión de ese tipo de cosas, yo creo que hay una serie de replanteamientos que hay que hacerse, ¿no? Con seriedad y todo lo demás, ¿no? Vamos a otro asunto, ya que estamos hablando... Antonio, vamos a acabar. Ya que estamos hablando del entorno educativo, hoy se ha producido una noticia positiva para la capital extremeña, porque este miércoles se ha firmado un convenio de colaboración entre la plataforma empresarial de las Méridas del Mundo y la Universidad Tecnológica del Sur de México, por el que la capital extremeña se postula como sede de esta universidad. Por otra parte, desde Izquierda Unida, y hablando de educación también, se critica la escasa inversión que la Universidad de Extremadura realizará en el campus de Mérida en este ejercicio 2017. Según esta formación, se recibirán 30.000 euros para la mejora de infraestructuras, lo que supone un 2,24% del montante total que la universidad destina a este capítulo, 1.333.894 euros. A ver, son dos partes. La primera parte, la universidad privada que parece quiere instalarse en Mérida, la segunda parte, las infraestructuras educativas en Mérida. Domingo. Bueno, en cuanto a la primera, a mí me parece muy bien. Es como hay que abrir las puertas a cualquier tipo de empresa que viniera a la ciudad. Es decir, que se le den facilidades. Facilidades. No estoy diciendo que se le den ni un duro, sino que se den facilidades. Y bienvenido sea. Y esa es una oferta educativa en el tema universitario que bienvenido sea, insisto. De hecho, la actual Universidad de Mérida, el alcalde Antonio no me podrá dejar mentir, si me equivoco me rectifica, pero fue privada, aunque gestionada por el ayuntamiento, pero fue privada y ha venido muy bien. Y de hecho ya está en la universidad pública, ¿no? O sea, eso, bienvenido sea. Que no se quede solamente en un titular periodístico y ahí. Ahora viene lo segundo. Hombre, las instalaciones que hay en Mérida son lamentables. Y si estas cifras, que yo no tengo por qué dudar, que da Izquierda Unida son correctas, me parece absolutamente de risa, por no llorar, que de 1.333.000 euros le den al campus de Mérida 30.000 euros para mejora de infraestructura. Yo de momento se me ocurre, y lo he dicho y no me cansaré de pedirlo, es impresentable, es tercermundista, es discriminatorio que las instalaciones deportivas del campus universitario de Mérida sean las que son, que no existen. Solamente hay un cachopista al aire libre de esas para poder jugar fupito y aquí paz y después gloria. Cuando debiera construirse por parte de la Universidad de Extremadura, de esa taifa, de las tantas taifas que hay, porque no solamente el problema de la desintegración nacional está
en las autonomías, que son un desastre, sino que hay otras taifas como puedan ser las universidades. Pero, hombre, que el campus universitario de Mérida no tenga una pista polideportiva cubierta, que no exista ni una mísera pista de tenis, que no exista ni una mísera pista de pádel, que no incluso se pretenda el construir una piscina, que aquí sería muy usada, y si me apuras un campo de fútbol, que eso sí que no cuesta, hombre, es que es de vergüenza que a lo largo ya de estos años que forma parte de la Universidad de Extremadura y que van con la vitola y la bandera de vender tanta UEX, ¿para qué? Entonces, ahí sí que sería una gran reivindicación para que, además, que trae mucho a una ciudad lo que es una población flotante estudiantil, universitaria, se ve en Cáceres, se ve en Badajoz. ¿Por qué en Mérida no atraemos también a través de eso? Porque yo estoy en la universidad y yo he practicado mucho deporte, pero como yo, muchísimos universitarios. Es decir, el deporte es algo que atrae y el deporte coadyuva al estudio. ¿Por qué no? ¿Por qué nos tienen tan abandonados? Antonio. Bueno, yo, sinceramente, en lo que respecta a la Universidad del Sur de México Federal, a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque esa vía está abierta. Esa vía está abierta y Mérida necesita imperativamente tener como ciudad de servicios en las que se han convertido en ciudad administrativa. Mérida tiene 3 ciclos en la historia: los legionarios, los ferrocarrileros y los escribas, que son los de ahora. Entonces Mérida está en un juego nuevo que, como ciudad que tiene más cerca de población de hecho, no de derecho, tiene 60 y algo mil, de derecho andarán los 70.000, tiene que tener, y como capital, como centro geopolítico de Extremadura, tiene que tener presencia universitaria. Sobre todo porque lo que ocurre en Cáceres ciudad, que son megalópolis, ciudades dentro del juego rural nuestro, ciudades grandes como le pasa a Mérida, tienen resuelto unos complementos de rentas muy importantes con los alquileres en el curso escolar de las viviendas, de los pisos, cosa que en Mérida, incluso con el traslado al tercer milenio de muchos espacios de tipo administrativo, le ha perjudicado. Pero no era la razón fundamental. La razón fundamental es que Mérida no ha crecido a la copa de su población con dotaciones propias de lo que es una capital. De una capital. Entonces, respecto de lo de México, me parece estupendo, ojalá cuaje. Y segundo, en el otro aspecto vuelvo a reiterar, a veces me da la sensación, escuchadme bien, me da la sensación de que aquella universidad privada que creamos, hubo un momento en que pudo crecer poderosamente en el ámbito de ser una universidad privada catalogada, homologada y en condiciones. Y alguien pudo pensar que era un peligro para la propia Universidad de Extremadura, la incorporó y la cercenó. Y la ha domesticado como un caballo salvaje. Y ahí está, muerta de risa. Claro, y está muerta de risa. Y eso es un imperativo porque Mérida, lo vengo diciendo, los enfrentamientos más grandes que yo he tenido con el exterior, institucionales, de todo tipo y de mayor ciencia, es que Mérida, sin universidad que no tiene por qué entrar en conflicto con Cáceres y Badajoz, sino por tener todas las líneas nuevas que nos han negado. Periodismo, ¿por qué periodismo no está en Mérida? Si en Mérida están todos los centros informativos de la región. ¿Por qué no está danza y artes escénicas cuando tenemos el marco incomparable? Es que parecen cosas cómicas, y entonces parece que la universidad integró a la escuela politécnica, que ya tenía un rango privado y un funcionamiento larguísimo, y podía haber albergado lo que hubiera querido, y la ha domesticado y la ha anulado. Lo único que se ha creado desde que terminamos aquel periplo, después de irnos algunos del ayuntamiento, lo único que se creó fue diseño industrial. Lo demás es exactamente igual lo que había, con una inconveniencia que la topografía bajó porque la demanda de la construcción bajó muchísimo, de obras públicas, las inversiones públicas. En consecuencia, si Mérida no tiene universidad, es una mesa de camilla que le falta una pata. ¿Le gusta el poder o no le gusta el poder? Y Mérida tiene que jugar poderosamente desde todas las instancias para conseguir que en orden al nuevo papel geopolítico como capital autonómica tenga universidad, porque si no es una city de 8-3, punto y final. Por cierto, que la Universidad Tecnológica del Sur de México, que quiere implantarse, está solamente pendiente de que la Consejería de Educación convalide los estudios, porque los títulos que darán son de origen mexicano y después la convalidación la tienen que realizar los alumnos. Juan. Sí, lo que estoy viendo, la cuestión son 30.000 euros que se invertirán aquí en Mérida y el resto, 1.300.000 euros, inversión en infraestructura en Cáceres y Badajoz, o sea, en el resto de las universidades, ¿no?
Sí, tal y, sí, tal sí, y como sí. está planteado Sí, aquí exacto. el Para asunto, total ¿no? de- bueno, hay pues, 4 yo- campus en yo creo- Extremadura, Juan, Badajoz, Cáceres, Mérida y 2%, Plasencia. ¿no? El 2%, algo así es. Sí, sí, el 2,24%. O sea, en definitiva, Una limosna. se consolida el camino que tomó la creación universitaria en Extremadura. Badajoz, Cáceres, para que la gente de los cacereños estuviesen contentos, los paceses estuviesen contentos, y bueno, y de una manera u otra se dividió la universidad, lo que debería de haber sido una conformación global única, ¿no? En un lugar adecuado, en este caso el lugar central de Extremadura, que es Mérida, ¿no? Pero no solamente se siguió aquel camino, sino que se mantiene y se consolida, de tal manera que a Mérida pues se le dan 30.000 euros para que diga, bueno, una limosna por que haya algo. Y después, con lo que comenta Domingo, totalmente de acuerdo. Yo bastantes años he estado en tribunales de selectividad en Mérida, precisamente si se le puede llamar facultad tecnológica, universidad, en el centro tecnológico, tal, y es que en el aspecto ese absolutamente nada de nada de nada. Y como, digamos, para descanso de los alumnos y tal, el bar que está allí a la entrada, a mano derecha, y punto, y no te metas en más, ¿no? Entonces, bueno, pues se entiende que lo que se pretenda por parte de la Junta de Extremadura, por parte de la Universidad de Extremadura también, es pues mantener la situación actual. Badajoz, Cáceres, ahora se va a poner una nueva carrera en Cáceres, de periodismo creo que es, Cáceres, en Badajoz. Criminología en Cáceres. Y criminología en Cáceres, y bueno, y seguimos con la división de Extremadura, ¿no? Cuando realmente lo que interesa son las grandes, digamos, infraestructuras y centros a escala, ¿no? Que son los que aportan, digamos, beneficios actualmente, ¿no? Vamos a otro A los asunto. territorios. Entramos en política, Juan, porque ya ayer lo dimos, hoy se ha celebrado el Comité Regional del PSOE. Las primarias del partido en la región se celebraron finalmente el domingo 23 de julio, según la propuesta aprobada este miércoles por la Comisión Ejecutiva Regional y el Comité Regional del PSOE. Así que nos va a servir también esta convocatoria para hablar o hacer una breve síntesis, un resumen de lo que le ha parecido también a nuestros picoteros el Congreso Federal celebrado este fin de semana en Madrid. Juan, no sé si lo has seguido. Sí, bueno, en términos generales, ¿no? Porque habría muchas cosas que hablar. Yo creo que el Congreso a nivel nacional es romper con la dirección tradicional política del Partido Socialista, se ha roto, se plantean algunas innovaciones que hay que esperar que se lleven a la práctica, que el proyecto ese se materialice, se haga realidad, que de alguna manera intentan pues la democratización, la participación de la militancia en el Partido Socialista. Son modificaciones que bueno que pueden cambiar el funcionamiento interno del partido si se materializan, y en definitiva es una situación que podemos llamar en política de cesarismo, ¿no? Entonces cesarismo significa el líder y la militancia, ¿no? En este caso el líder es Pedro Sánchez y el resto los militantes del Partido Socialista, ¿no? Yo creo que eso hay que tener cuidado con ello, porque puede llevarnos a problemas políticos importantes dentro de lo que es una organización como el Partido Socialista, ¿no? Por cierto, que tú ayer estuviste sí, asistiendo a nivel nacional, una precampaña, ¿no? A Sí, nivel regional yo de uno de los candidatos que se presenta a la ayer Secretaría estuve Regional. en Almendralejo, estuvimos en un bar, porque al candidato, el futuro candidato, bueno, que ya hoy creo que lo es, ¿no? Bueno, cuando presente los avales, Claro. una de las personas aspirantes a candidato a la Secretaría Regional, Enrique Pérez, estuvo en Almendralejo, tuvo que hacer esa reunión en La Tinaja, en el restaurante La Tinaja en Almendralejo, porque no le dieron la sede del PSOE en Almendralejo. Mal se empieza si realmente el proyecto que se ha aprobado en Madrid de alguna manera quería dar participación y abrirse a la militancia y tal. Hicimos la reunión allí en el restaurante y bueno, pues estuvo comentando una serie de aspectos del nuevo proyecto
del Partido Socialista. A mí me parecieron interesantes y creo que si Enrique Pérez conecta con la militancia, ayer había bastante gente, bastantes militantes de las localidades próximas a Almendralejo, si conecta con la militancia, que yo creo que sí, porque la militancia está en situación de rebelión con lo que ha sido la dirección del Partido Socialista en estos últimos años, con una política conservadora y una política muy derechista, y si hay una conexión, que yo creo que lo va a haber, va a ser un rival muy peligroso, entre comillas, políticamente hablando, para Guillermo Fernández Vara. Domingo. Bueno, ha empezado el proceso de podemización del PSOE, proceso que ha superado sobresaliente con cum laude Pedro Sánchez, y me temo que es el matiz y la directriz y el camino que ha cogido el Partido Socialista. El Partido Socialista tiene que decantarse por si quiere ser un partido democrático al uso occidental, lo que fue con Felipe González, lo que ha sido hasta con Rubalcaba, con sus más y sus menos, como todos los partidos que tienen sus fallos, o bueno, quiere volver a ese partido de la República, guerra civilista, antisistema, en el que, bueno, ya con Felipe González se solucionaron muchas cosas, pero a la vez que estaba Felipe González tuvo que dar un golpe encima de la mesa con el apoyo de la socialdemocracia alemana, no se nos olvide, Willy Brandt, y el Partido Socialista Obrero Español histórico, que se presentó a las elecciones que hemos recordado de hace 40 años, para las constituyentes, el 15 de junio del 77, que se presentó y no sacó nada. A lo mejor sería interesante para el Partido Socialista Obrero Español, si quiere ser un partido europeo, democrático, de división de poderes, de no querer imponer una dictadura del proletariado, hablando mal y pronto, y una dictadura de apoyo a la comunista, que ya tenemos memoria histórica para eso, y ahí está el partido. A mí el Partido Socialista, por el que estoy dispuesto a defenderlo, porque es un partido democrático que defiende, insisto, la socialdemocracia, con la que no estoy de acuerdo, pero la democracia es un partido de división de poderes, un partido europeo, un partido del Estado del bienestar. Ahora, si lo que se pretende ahora es volver a un frente popular, si lo que se pretende ahora es seguir apoyando al bolivariano, a Evo Morales, o si no a Maduro, si no a Cuba, o sea, regímenes que son totalitarios de ultraizquierda y comunistas, desde luego, o que pretenden el comunismo, ese no es el PSOE al que ha estado acostumbrado, y aquí hay que delimitar, al que ha estado acostumbrado el votante del PSOE, porque el votante del PSOE se va a encontrar huérfano, y si le ofrecen una oferta podemita, van a ir al podemismo puro. ¿Cuál es? Podemos, el de Iglesias. No van a ir a un sucedáneo, a un podemita que quiera ir, lo soy, pero no lo soy español, me pongo la bandera, pero hay que ser plurinacional. O sea, no sé, no debemos divagar. El PSOE sabe ya lo que es quedar en unas elecciones muy mal. En fin, hay que discriminar en el sentido de delimitar, no hay que discriminar a nadie, delimitar entre el militante y el votante del Partido Socialista. Antonio. Bueno, yo es que creo que este tema, sinceramente, me vas a perdonar, Domingo, de que sea un poco más incisivo y más metodológico y más esquemático respecto de lo que es una constante histórica que no, desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista de conciencia de clase, que no se puede resumir en el que tú has planteado desde esa idea del guerracivilismo y de los problemas que en un momento determinado pudo haber efectivamente, pero que quizás en el caso del PSOE hay más proximidad por el viejo juego del modelo bipartidista inglés, independientemente de los procesos concretos que terminaron como terminaron en el 36 por el fraccionamiento tan brutal que hubo, pero siempre ese juego ha permitido que en el conjunto del continente
el compromiso histórico, la reactivación global de una sociedad, la italiana, la francesa y tal, se han perdido un poco más, mientras que la inglesa, porque la derecha era más poderosa, en cierto modo, sociológica y económicamente, como ha pasado aquí, busquen otros caminos. Es decir, hay un hecho importante en el 45, que es cuando gana Attlee en las elecciones a nada menos que a Churchill, que lo concreta Ken Loach en su famosa película, el documental El espíritu del 45. Es que ha ocurrido con COVID en Inglaterra, no nos olvidemos. Es decir, el hecho de que ese juego, esa conformación sociológica, que aquí también está, pueda dar más seguridad, yo lo creo, al Partido Socialista Obrero Español, por la constante histórica y sobre todo por la capacidad de ahormar espacios sociológicos, es más equiparable a Inglaterra que a Alemania, que a Holanda o que a Italia. Muchísimo más. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque realmente aquí el Partido Socialista ha sido un partido realmente de centro-izquierda y no puede perder esa condición, aunque algunos, desde un punto de vista simplista, digan, no, somos de centro. Mentira, de centro. Pero hay un problema, que aquí se ha conformado un juego complicado, seguramente conformado, inventado de parte interesada, que se llama Podemos, y especialmente su líder, politólogo, que ahí están las pruebas, me remito, y no tengo que ir a Venezuela ni nada, me remito a un hecho que aquí en España posiblemente por esa realidad de que el PSOE sigue siendo el gran eje vertebrador del centro izquierda, sociológica, anímica y emotivamente, tiene más seguridad. Otra cosa es que hay que exigirle también, como hemos dicho algunos en esta humilde tribuna, un planteamiento claro respecto de su componente de oferta ideológica, de oferta programática y de gestión pública. Vale, bueno, muy rápido, Juan. Yo creo que una de las cuestiones... No me habéis hablado de los candidatos. Sí, de los tres candidatos que hay. Sí, no, bueno, yo antes de hablar de Enrique Pérez me gustaría comentar si no digo que hablemos sino del proceso o del procedimiento, ¿no? Acerca también hay opiniones en las que dentro del PSOE, creo que encabezada por José Luis Quintana, en la que afirma que si en aquellos lugares o comunidades donde se han ganado elecciones no deberían producirse primarias. Una persona que ha estado ahí precisamente participando, apoyando a Pedro Sánchez teóricamente, como ha sido Quintana, José Luis Quintana, sale el otro día en la prensa que donde se ganan las elecciones no son necesarias las primarias o algo así, ¿no? Es una cuestión contradictoria. Parece ser que ya lo tenemos todos hecho, hemos quedado bien con el líder supremo de arriba y ahora tenemos que quedar bien con el líder regional, ¿no? Entonces hay que jugar a dos bandas, lo mismo que la posición de Guillermo Fernández Vara, que yo no la entiendo, cómo después de las posturas políticas, posiciones políticas que ha tomado respecto a Pedro Sánchez, lo que ha dicho y todo lo demás, acepta presidente de la Comisión Territorial y bueno, que a nivel popular la gente lo estamos viendo como un cambio de chaqueta. Miro para acá y ahora miro para allá, ¿no? Parece ser que Pedro Sánchez ha jugado muy inteligentemente con el ánimo de dar un golpe a Susana Díaz, en fin, no sabemos por qué se da la situación esa. Yo de todas maneras creo que son elementos anecdóticos, pero que también son importantes. No obstante, creo que a lo que iba, en respuesta a lo que estabais comentando antes, creo que las esperanzas de muchos millones de españoles ahora mismo es el confiar en que el paso que se ha dado en el Partido Socialista por parte de Pedro Sánchez, teniendo en cuenta que Podemos es un partido que está para quedarse, que se va a quedar, con más o menos diputados, la única opción para echar del gobierno, para echar de las instituciones del Estado a Rajoy, por el tanto daño que ha hecho a este país, es una colaboración de las izquierdas. Y creo que eso está en el ánimo de muchas de las personas que han apoyado a Pedro Sánchez, de ver una colaboración de PSOE con Podemos y con otras izquierdas de este país, con el ánimo de echar a Rajoy y a todo el grupo que le rodea, que lo pudimos ver ayer a través de los medios de comunicación, con las declaraciones en el juzgado,
cuando se les ha llamado por cuestiones relacionadas con la Gürtel, la Púnica o no sé con qué era. Ha pasado a Cebe, Mayor Oreja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchos españoles, muchos millones de españoles tenemos esa esperanza para que Pedro Sánchez lidere un movimiento con los grupos de izquierda, entre ellos Podemos, para desalojar del poder a toda esta gente que bastante daño ha hecho ya a este país. Vaya, Juan, Domingo, ¿cómo ves el tema de las primarias? Yo simplemente decir que el sol sale para todos, la noche o el cierre del día también viene para todos. Y cómo no, la corrupción no solamente la va a tener el PSOE, que la tiene, no solamente la va a tener el PP, que la tiene multiplicada por los medios de comunicación, sino que ya también la tienen estos comunistas que intentan implantar un sistema totalitario comunista en España, que son los de Podemos. Concretamente, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, ayuntamiento, como sabemos, gobernado por Podemos, alcaldesa Carmena, con el apoyo del PSOE, no nos olvidemos, Podemos está gracias al PSOE en Madrid y en tantos sitios, y otra concejal de cuyo nombre, Sánchez Mato, y otra concejal cuyo nombre no me acuerdo, bueno, pues han sido imputados, investigados, Celia Meyer, sí, por prevaricación, desviación de caudales, en fin, creo que también es desviación de caudales, pero prevaricación seguro, por 3 delitos. Yo creo que han denunciado, que los imputan por denunciar. No, los imputan porque ellos han hecho unas contrataciones a 2 despachos de abogados a los que le han dado 50.000 euros a cada uno para que hicieran un informe previo aviso de los técnicos municipales, diciéndole que para hacer esa contratación tenía que hacerse a través de concurso y no directamente como lo hicieron. Se le ha presentado una denuncia, se ha admitido a trámite y ya entonces están imputados. Entonces, bienvenido al club. También la corrupción rodea a los que van de puros. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Aquí yo siempre lo diré, el Evangelio es muy bueno para tantas cosas, pero sobre todo para poder recordar que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y los de Podemos, pues muchas veces tiran la piedra y tienen una viga en el ojo que es que les impide ver siquiera. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Partido Socialista. Acabamos de ver, no hace 15 días, hace más bien 4 días, cómo el Partido Socialista, su secretario general en Francia, ha dimitido porque prácticamente ha desaparecido del mapa de las legislativas de Francia. El Parlamento francés prácticamente no tiene diputados del Partido Socialista. El partido de Mitterrand. 34 diputados. 34, ¿eso qué es? Es como si saca aquí el PSOE 25, allí hay más diputados que aquí. Sí, son 500, cerca de 500. Pues todavía más a mi favor, como si sacase aquí 15 diputados, como le pasó a la UCD en 1982 cuando arrasó el Partido Socialista. Entonces, cuidado, cuando veamos la barba de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, como diga el refrán ese. Correcto. Entonces, hombre, que el Partido Socialista parece que va abocado a eso. Y hay que poner los medios para que no llegue a eso. Precisamente una de las personas que puede evitar que el Partido Socialista se totalitarice, sea absorbido por el comunismo, lo puede evitar Guillermo Fernández Vara. Entonces, ya siquiera sea por el buen funcionamiento de la democracia tipo occidental en España y, por qué no decirlo, en Extremadura, por mí, que gane Guillermo Fernández Vara. En la Asamblea Nacional de Francia hay 577 diputados. Pues entonces 10 diputados que sacar al PSOE. Yo en ese aspecto sigo manteniendo lo que decía antes, es decir, la impronta y la conexión que socialmente ha tenido en la historia el Partido Socialista Obrero Español con la sociedad ha sido muy poderosa. Es verdad que ha habido unas circunstancias, se han dado en el continente, sobre todo una vez cuando España entró en la Unión Europea, con la disponibilidad de recursos, todos nos hicimos ricos, capitalistas, consumidores. Bueno, y esa realidad no era más que una ficción, que el propio modelo de deslocalización industrial y la universalización, la globalización desde todo el sistema productivo, pues ha terminado con lo que ha terminado. Se va a Inglaterra, España con 76.000 millones
de cuentas de beneficios que tiene el turismo. Pero Antonio, sobre el tema de No, las primarias en Extremadura, lo que quiero, bueno, ¿está en la corriente de que haya primarias o en la corriente creo de que Quintana? sí, yo creo que eso es un avance importante por una razón muy sencilla, porque ya no podemos establecer el viejo modelo stalinista restrictivo respecto de la participación. Eso es así. Es decir, las largas dictaduras, por un lado, lastran, condicionan fórmula, y el estalinismo, la organización esa cerrada, orgánicamente cerrada, ha sido el enemigo de los partidos de la izquierda y también de la derecha, porque el estalinismo tiene invadido a los partidos de derecha y al PP muy concretamente. Es decir, lo de que se mueva no sale en la foto sigue siendo vigente. Pero vamos, Stalin es una figura odiosa, horrible. Y eso no puede impregnar los comportamientos. Por lo tanto, el asambleísmo, en ese juego, que es un juego transitorio, luego hay otras cuestiones. Eso pasa, tiene un tiempo. Ya después del domingo 21, el domingo 20 llegó el lunes 21. Y pasarán estos procesos y habrá que hablar de otras cuestiones. A lo mejor en verano los niños pueden tener refrigeración gratis porque en el río Guadiana circulan 2.000 millones de metros cúbicos para regar Las Vegas y eso es turbinable. A lo mejor resulta que los niños pueden y los hospitales tienen que tener problemas, o las casas tampoco, porque los fotovoltaicos se puede traducir en paneles de las casas y no del beneficio y de las cuentas del gran capital de Iberdrola, Endesa, Gas Natural. Es decir, ese juego oligárquico que no es asumible. Y eso es la izquierda. Eso es la izquierda posible, que atiende también a los jubilados, a los servicios, lo público. Es decir, no es comparable ni Venezuela, ni Cuba, y las carencias, y las historias, ni Corea del Norte, con lo que ha sido una sociedad democrática de alto nivel, como la española, que tiene que seguir repartiendo recursos. Y que tiene que seguir. Por lo tanto, en ese juego, en la praxis social de un partido que está ligado a la piel y al alma del pueblo, claro que son válidas las primarias, claro que sí, y las ideas que se construyen desde ese partido, bueno, bienvenidas. Pues vamos a hablar de economía, porque el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado este martes que el actual crecimiento de la economía española permitirá abordar una rebaja fiscal al final de la legislatura, pero no antes. El ministro ha rechazado que los presupuestos generales del Estado del 2018, que se presentarán en otoño, vayan a contener nuevas rebajas de impuestos todavía. Ha abierto la puerta a nuevas rebajas de IRPF a partir de 2019 y señala que el objetivo del Gobierno es recortar impuestos a las empresas y a los empleadores como una vía para reavivar la inversión, que junto con las exportaciones considera que es el elemento clave para conseguir un crecimiento económico óptimo. Domingo, bueno, ¿en aquí, esta materia es más liberal? En lo que has hablado, primero lo que es la manipulación y corrupción del lenguaje. Dado que los pedagogos de turno y ya de generaciones que hemos sufrido, que viene sufriendo la enseñanza en la nación española, pues quieren cambiar el nombre a todo, a través de la corrupción lingüística. Ahora, además en esos libros siempre se pone al empresario con una visera y un puro, y con un chaqué, en fin, un poco menos, y pisando a los trabajadores y explotándolos. En fin, esa lamentable imagen que se ha dado siempre en España en los últimos 40 años de lo que significa ser empresario, pues ahora les llaman emprendedores. Ahora ya no existen en España empresarios, hay emprendedores. Y si reciben subvenciones, mejor todavía. Entonces hasta el propio ministro cae en eso. ¿Cómo no? Si es el mejor exponente y el mejor ministro que hubiera podido tener Zapatero y la socialdemocracia, ¿no? No nos olvidemos que en muchos aspectos la legislatura actual, la legislatura de Rajoy, la anterior y la que lleva actual, sería la tercera y cuarta de Zapatero, porque está en una política continuista de manera absoluta con respecto a eso. Hombre, yo no iría, me parece muy bien que se rebaje fiscal, que haya una rebaja de impuestos. Ahora lo estamos sufriendo, ahora todo bicho viviente está con el lío de la declaración de la renta o ha estado. Que nos creemos, me van a devolver, me sale a devolver, claro, porque antes te lo han cobrado. Al que le devuelven es porque se lo han cobrado por adelantado. Es como si ahora tú me das 1.000 euros y yo te lo devuelvo de aquí a un año, te lo devuelvo o no. Pero tú de momento me has entregado 1.000 pavos, Fran. Y sin intereses. Y sin intereses, claro. Pero no voy ahí ya. Aquí lo que hemos de tener claro en una sociedad para que avance es
la rebaja del gasto público. La rebaja del gasto público. Yo prefiero menos subvenciones y mejor mantenimiento del aire acondicionado de los hospitales, que este problema no es en Mérida solamente, que está ocurriendo en Andalucía. Prefiero menos subvenciones y que se mantengan las carreteras, que están hechas un desastre absoluto porque no se mantienen las carreteras, porque no hay dinero para carreteras. Hay que quitar bagatelas, hay que quitar ese dinero, esos miles y miles y miles de millones de euros que se están tirando en mantener algo que es ficticio. Hay que rebajar y hay que redefinir el estado de las autonomías, porque este estado autonómico es imposible de soportar en lo económico e inmediatamente las competencias en educación, en sanidad, en seguridad, tienen que volver a la administración nacional. Entonces, a mí que me diga este ministro que lo que se ha dedicado es a subir impuestos, a esquilmar, a machacar, a arrinconar, a arruinar a la clase media, ahora va a decir que va a bajar los impuestos en el 19, pero si veremos a ver, yo no descarto unas elecciones en menos de un año. Estos son, pues eso, quiere portadas periodísticas y comentarios, pero ya conocemos lo que es Montoro. El Tribunal Constitucional le ha dicho a Montoro lo que es, con esa amnistía fiscal. Se lo ha dicho. De modo que, Montoro, credibilidad ninguna. Juan. Bueno, yo creo, por lo que estoy viendo y las pretensiones del Gobierno, es que teóricamente, se utilizará la rebaja de impuestos para el 2019, sobre todo de cara a las elecciones. Y esa rebaja de impuestos, como siempre, como ocurre en este país, pues afectará a las grandes empresas, a los salarios más altos, etcétera, etcétera. En definitiva, que la clase trabajadora, como siempre, seguirá aumentando los ingresos al Estado, será la que pague los ingresos, las rentas del trabajo representaban hace poco tiempo ya el 60 y tantos % frente a las rentas del capital, ¿no? Y bueno, después hay otra cuestión que, como siempre, es la que se utiliza, el recorte del gasto público. Ese recorte del gasto público que afecta realmente a las clases más humildes, a las clases trabajadoras, a las clases populares. Recortes en sanidad, recortes en educación, recortes en desempleo, recortes en dependencia, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los recortes, porque el aumento del gasto público en este país, lo vimos hace unos días, realmente se ha producido con las subvenciones a la banca. La gran banca es la que se ha llevado las subvenciones, una banca que está totalmente hundida, que con deuda a punta pala, y es la que se ha llevado miles de millones de euros del Estado. Y si hoy el déficit del Estado es del 103% del Producto Interior Bruto o algo así, es consecuencia de la enorme masa monetaria que se ha llevado la banca. De hecho, el otro día el propio ministro de Guindos decía que el Estado ha perdido 60.000 millones de euros de los bancos que no se devolverán al Estado. Entonces, yo estoy de acuerdo con el recorte a las subvenciones, pero hay que tener en cuenta que en este país el 90% de las subvenciones que da el Estado van a la banca, a las grandes empresas que no pagan impuestos, que con los créditos fiscales, como le va a pasar ahora al Banco de Santander, se va a ahorrar un montón de dinero, puesto que al absorber el Banco Popular y los créditos fiscales, consecuencia de las deudas y las pérdidas que había tenido el Banco Popular, no se pagan. En definitiva, que recorte del gasto público, pero el destinado a las grandes empresas, a la banca, y el gasto público para las clases populares, en educación, en sanidad, en dependencia, etcétera, 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 que ese es el recorte. Y las previsiones del Gobierno para el próximo año, según he visto en algún sitio por ahí, son de pasar el déficit del 4,6% al 3, algo por ciento, lo que supone un recorte en el gasto público de 16.000 millones de euros, que esos 16.000 millones de euros a quienes van a perjudicar, quien los va a perder, somos las clases trabajadoras y las clases populares. Antonio, hombre, en esta tertulia a mí me apetece muchísimo
decir una cosa. A mí hay gente que en la calle me requiere que entra de huello contra Domingo. Este Domingo se va vivo. Y digo, y yo siempre digo, pero Domingo tiene un punto que lo tuvo en origen, al menos yo, el conocimiento que tengo, de un poco de piel socialdemócrata. Y hoy le ha salido esa parte del alma, cuando ha pedido gasto público selectivo, porque lo has pedido, ¿verdad? Selectivo, la sanidad. Y ha hecho un planteamiento jacobino, la sanidad como un elemento del Estado, la educación como un elemento del Estado, a la que añado, compartiéndolo, y las bellas artes, y la cultura, y la arqueología de Mérida, el yacimiento arqueológico de Mérida, también, jacobinamente, del Estado, no del consorcio, del Estado. El consorcio es un instrumento de gestión, pero el alma y la directriz es estatal, porque es de todo. Pero bueno, eso me ha gustado porque realmente comparto contigo el criterio que hace como creo que estamos todos de acuerdo, de Montoro. No solamente eso, la cultura no se puede penalizar con un 21% de IVA, que eso es una salvajada con todo lo que quiera pensar el que quiera. Entonces, hay una serie de cuestiones, el sistema laboral, hay una serie de cuestiones en las que hay que jugar, lógicamente, a ese sentido del gasto público selectivo. Eso me parece muy acertado y lo comparto totalmente, y ahí es donde hay que exigir ese comportamiento. A mí Montoro me parece un ministro poco recomendable, que ha cantado, entre comillas, la gallina en más de una ocasión, y creo sinceramente que todo es un juego en corto de tipo electoralista, de tipo político, de tipo propagandístico. No voy a remitirme a quien inventó la propaganda hacia el Estado, se llamaba Joseph Goebbels, ya que Domingo a veces alude a viejos ancestros da lo mismo Montoro de la política, que Guindo, que cualquier otro. Ellos representan unos intereses y los intereses que representan son los intereses del capitalismo español. O sea, da lo mismo que pongas a uno que a otro. Poco puedo añadir yo a lo que ha dicho Juan, pero sí para significar esa posición que nos ha descubierto un cierto alma. La agitación y propaganda comunista no la supera nadie, ni Goebbels, fíjate. Bueno, nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Hemos hablado de muchas cosas y aún nos quedaba un tema pendiente con lo de Puigdemont. Que se aplique el 155 en Cataluña. Bueno, no vamos a abrir debate. Muy para otro día porque habrá más que hablar. 100% de acuerdo. Nos vamos. Señores, que no hay tiempo para más. Le emplazamos una nueva edición de La Picota en Televisión Extremeña mañana jueves. Recuerden que estamos en las redes sociales. Gracias a Juan Viera. Hasta la próxima semana. Gracias a Antonio Vélez. Y gracias a Domingo Hidalgo. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención. Le instamos a que sigan con nosotros mañana jueves. Buenas noches. Que sean felices y esperemos que puedan dormir.